Buenos días, nosotros somos de la Unidad Educativa Fiscomisional Pedro Luis Calero y en el video de hoy les hablaremos acerca del producto mixto. El producto mixto también se le conoce como triple producto escalar. Es una operación entre tres vectores que cambia el producto escalar con el producto vectorial para obtener como resultado un escalar. El nombre se debe a que ponemos en juego a la vez el producto escalar y vectorial de vectores. Las propiedades son, si cambiamos de orden los vectores, el producto mixto cambia de signo, salvo que hagamos un cambio cíclico en el que el signo se mantendrá, ya que equivale a hacer dos cambios ordinarios, y donde el producto mixto de los tres vectores es nulo si y solo si los tres vectores son linealmente dependientes, o lo que es lo mismo, los tres vectores están incluidos en un plano o son coplanarios. En la interpretación geométrica, la similitud que existe entre las fórmulas de determinantes para calcular el producto cruz y el producto mixto tienen su paralelo en el siguiente teorema. Si el vector de u, v y w son vectores tridimensionales, entonces el vector de u que multiplica el vector de v y w es igual al volumen del paralelepípedo definido por el vector de u, v y w. Además que el valor absoluto del producto mixto de los tres vectores nos da el volumen del paralelepípedo. Expresión matemática. Resolver una expresión matemática consiste simplemente en realizar las operaciones que en ella se nos indica. Hay que tener en cuenta la jerarquía de las operaciones. En primer lugar se resuelven los paréntesis y corchetes, si los hubiera. En segundo lugar, las potencias. En tercer lugar, los productos y divisiones. Por último, las sumas y restas. La fórmula del producto mixto se define como A punto B cruz C. B cruz C es un vector que resulta del producto cruz de B con C, y este vector se multiplica con producto punto por el vector A. Y como ya sabemos, el resultado de un producto punto va a dar siempre un escalar, así que este producto nos va a dar como resultado un escalar. Por eso es que recibe el nombre de triple producto escalar, o también conocido como producto mixto. Cuando nosotros realizamos el producto B cruz C, nos va a dar una determinante, en la cual en la primera fila aparecen los vectores unitarios I, J, K. En la segunda fila aparecen los componentes del primer vector, que vendría a ser el vector B con las componentes B1, B2, B3. Y en la tercera fila están las componentes del segundo vector, que vendría a ser el vector C con las componentes C1, C2, C3. Para resolver esta determinante, lo que se hace es calcularlo por el cálculo de pormenores. Es decir, debemos tomar primero el vector I y quitar la primera columna y la primera fila, en donde se posiciona I. Y se calcula la determinante formada por B2, C2, B3 y C3. El primer término va a ser B2, C2, B3, C3 multiplicado por el vector unitario I. Después tomamos el vector unitario J, pero hay que multiplicar por un signo negativo, ya que el valor de la mitad siempre va a estar con signo negativo. El primero va a estar con signo positivo y el último con signo positivo. Y quitamos la segunda columna y la primera fila, y queda la determinante formada por B1, C1, B3 y C3. Después tomamos el vector unitario K, y este va a ser positivo. Quitamos la primera fila y la tercera columna, y queda la determinante formada por B1, C1, B2 y C2. Lo siguiente es multiplicar A punto B cruz C, y esto se debe hacer con el producto punto. El vector A tiene componentes A1, A2, A3, y el vector B cruz C tiene como componentes a los determinantes, porque estos determinantes son los que acompañan a I, J, K, así que son los componentes del vector B cruz C. Como ya sabemos, el producto punto se realiza multiplicando las componentes y haciendo la suma de todos estos productos. Es decir, multiplicamos A1, que es la primer componente del vector A,
por el primer componente del vector B cruz C, que en este caso vendría a ser la determinante B2, C2, B3 y C3. Entonces quedaría A1 por la determinante B2, C2, B3, C3. Después de esto va a ser más A2 por el segundo determinante, que en este caso es menos B1, C1, B3 y C3. Y luego va a ser más el tercer componente de A por la tercera determinante, que es B1, C1, B2 y C2. Como podemos ver, ya no aparecen los vectores unitarios porque ya se está haciendo el producto punto. El producto punto se multiplica los componentes y se va sumando el resultado, y esto va a dar un escalar. Se obtiene una expresión parecida a la que desarrollamos en la determinante de 3×3. Cuando nosotros desarrollamos esta determinante, lo que hacíamos era poner la i y multiplicar por la determinante de 2×2, que resulta de eliminar la columna en la que aparece i y la fila en la que aparece i, y así sucesivamente con cada uno, que era j y k. En lugar de i, j, k, tenemos a1, a2, a3, por lo cual podemos escribir toda esta expresión como una determinación 3×3, en el cual en la primera fila tenemos a1, a2 y a3. Entonces el triple producto escalar se puede calcular siempre como un determinante 3×3. Esa es la fórmula que queda para calcular el triple producto escalar a mixto. Para demostrar lo antes expuesto, vamos a hacer un ejercicio. A punto de cruz C es una determinante 3×3, en el cual en la primera fila deben aparecer las componentes del vector A, que es 2, 1, menos 2. En la segunda fila, las componentes del vector B, que es 3, menos 1, 1. Y en la tercera fila, las componentes del vector C, que es menos 2, 3 y 1. Para calcular esta determinante hacemos lo mismo que cuando calculamos el producto cruz. Es decir, colocamos el número 2 multiplicado por el determinante, que resulta de quitar la primera fila y la primera columna, que quedaría menos 1, 3, 0, 1. Después vamos a poner el siguiente término, que es 1, pero multiplicado por el signo menos, ya que debemos recordar que el de la mitad siempre va a tener el signo negativo. Entonces ponemos menos 1 por la determinante, que resulta de quitar la primera fila y la segunda columna, que en este caso daría 3, menos 2, 0 y 1. Finalmente, el tercer término no se multiplica por un menos, sino por el signo positivo. Entonces quedaría más por menos 2 por la determinante, que resulta de quitar la primera fila y la tercera columna, que quedaría 3 menos 2 menos 1, 3. Debemos calcular multiplicando las diagonales. Primero, en la primera fila, la determinante sería menos 1 por 1 y menos 3 por 0, que quedaría 2 por menos 1 menos 0. En la segunda es lo mismo. Debemos poner el menos 1 al principio y multiplicamos las diagonales. Sería 3 por 1 es igual a 3 y menos 2 por 0 daría 0, por lo que quedaría menos 1 por 3 menos 0. Y en la última determinante ponemos menos 2 al principio por 3 es igual a 9, menos 2 por menos 1, que esto daría igual a 2. Y esto quedaría menos 2 por 9 menos 2. Al resolver todos estos cálculos que nos dieron, quedaría menos 2, menos 3, menos 14, y como resultado de este nos da igual a 19, menos 19. Gracias.